Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política. Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una Cultura. negacionista. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Pensar en inteligencia artificial resulta en ocasiones extraño. Nos han dicho que es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas y, aunque inferimos que la inteligencia artificial es de gran importancia en la actualidad, poco sabemos de su intervención en nuestro día a día. Los orígenes de la inteligencia artificial se remontan al año de 1950, época en la que Alan Turing, considerado uno de los creadores de este concepto, puso en marcha un proyecto que tenía como fin poner a prueba y definir la capacidad de una máquina para exhibir su comportamiento inteligente, similar al de un ser humano. A esta prueba se le llamó Test Turing y es conocida por ser la primera iniciativa de medición de inteligencia artificial. Este fue solo el comienzo, ya que el avance tecnológico constante ha permitido explorar nuevas rutas en el uso de la inteligencia artificial. Actualmente la encontramos en herramientas para clasificar imágenes, reconocimiento facial, análisis de video e identificación de voz, entre otras que están integradas en dispositivos que utilizamos a diario y han facilitado el desarrollo de actividades en todo tipo. Sin embargo, frente a la inteligencia artificial hay retos técnicos y también preocupaciones éticas asociadas al uso de la privacidad, así como al manejo de datos personales, entre otros aspectos. A partir de las discusiones en torno al manejo ético de la inteligencia artificial, surgió el acrónimo en inglés FATE, que significa en inglés Fairness, Accountability, Transparency and Ethics, mientras que en español se traduce como justicia, responsabilidad, transparencia y ética, para resumir las ideas clave que se deben tener en cuenta al crear y regular esta tecnología. Sobre la justicia, está estipulado que la tecnología debe ser justa y no discriminatoria. Respecto a la responsabilidad, esta debe ser el hilo conductor de quienes utilizan la inteligencia artificial como cualquier tipo de herramienta. En cuanto a la transparencia, la inteligencia artificial debe ser legible y explicada en términos no técnicos para que cualquier persona pueda saber cómo funciona y qué datos utilizan. Por último, deberá ser aplicada en línea con el conjunto de valores éticos. Con base en esto, es importante hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tantas problemáticas puede resolver la inteligencia artificial y a costa de qué repercusiones se logra? Con información de Ciencia UNAM, mi nombre es Yamil Sosa y estás escuchando Construyendo el Debate. Sean todas y todos bienvenidos. Les saluda Jimena Lezama. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio. Su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre inteligencia artificial, respuesta a las problemáticas nacionales. Para ello, entrevistamos a la doctora Mildred Hernández Cruz y el doctor Edgar Tafoya. La doctora Mildred Hernández Cruz es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia, con especialidad en Ciencias Cognitivas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctora Mildred Hernández, cuando escuchamos inteligencia artificial, solemos tener ideas fatalistas sobre el tema. ¿Puede explicarnos qué es y cuáles son sus aplicaciones en nuestra vida cotidiana? La inteligencia artificial refiere a la simulación de la inteligencia humana en máquinas. Para comenzar a hablar sobre qué es la inteligencia artificial,
es necesario dar cuenta del contexto en el que surge con un propósito militar durante la Segunda Guerra Mundial. Los científicos pioneros que comenzaron a desarrollar sistemas computacionales fueron McCarthy, Minsky, Nagel y Herbert Simon. En un terreno más amplio podemos ubicar a la inteligencia artificial dentro de las llamadas ciencias cognitivas, las cuales se caracterizan por el trabajo interdisciplinario que se desarrolla entre esas disciplinas en las que encontramos la inteligencia artificial, la lingüística, la filosofía, la antropología, las neurociencias, la psicología y la biología cognitiva. En ese sentido, las ciencias cognitivas, en donde ubicamos a la inteligencia artificial, tienen una relación directa para desarrollar y simular tareas cognitivas que los seres humanos realizamos cotidianamente y poderlas llevar a cabo por medio de robots o por medio de cualquier dispositivo que utilice algoritmos. La inteligencia artificial se puede aplicar en varios niveles y para distintos propósitos. Ejemplos claros en donde encontramos la inteligencia artificial es en general en los aparatos electrónicos, celulares, computadoras y en aplicaciones móviles como pueden ser el Waze o nuestras redes sociales. Lo que es importante resaltar es que la inteligencia artificial no se da de manera aislada, sino tiene como base y fundamento la relación estrecha entre el ser humano y los artefactos. La inteligencia artificial es llamada ciencia de datos. El matemático británico Cliff Humby dijo que los datos son el nuevo petróleo. ¿Qué y cómo se están utilizando los datos que se obtienen para el desarrollo de la IA o inteligencia artificial? El uso de los datos que se crea a través del desarrollo de la inteligencia artificial es fundamental para reducir incertidumbre en varios ámbitos. Uno de ellos puede ser en el sector empresarial. Estos datos se utilizan para conocer más sobre las preferencias de los consumidores y en este sentido poder encaminar los productos hacia el gusto de los consumidores. ¿Con qué rapidez está evolucionando la inteligencia artificial? ¿Y cuál es la importancia de reconocer las consecuencias de las nuevas tecnologías en nuestro mundo? Las consecuencias de las nuevas tecnologías en nuestro mundo tienen que vislumbrarse con base en los derechos humanos y la autonomía de las personas. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces la privacidad de las personas se ven permeadas por el uso de estas nuevas tecnologías, como ya lo hemos visto en las redes sociales. Asimismo, los datos que se utilizan para generar la inteligencia artificial debe quedar resguardado para uso exclusivo de seguridad y en ese sentido debemos especificar qué tipo de seguridad se va a implementar y bajo qué protocolo se hará uso de esos datos. En cuanto a la aplicación también de estas tecnologías, es interesante observar cómo su uso puede generar desigualdades sociales, ya que no todos pueden tener acceso a la compra de la tecnología y por lo tanto el no tener acceso a esta tecnología puede implicar un rezago social y económico, por mencionar algunos ejemplos. En cuanto a las consecuencias no deseadas de la inteligencia artificial, todo depende de que quienes desarrollen dicha inteligencia artificial no transgredan los límites acerca de que los algoritmos no pueden tomar decisiones sobre sí mismos. ¿Qué quiere decir con esto? Quienes toman las decisiones y deben seguir tomando dichas decisiones son los seres humanos y no el algoritmo por sí mismo. En este sentido, se debe de cuestionar la autonomía de dicha inteligencia artificial y con base en esa autonomía poder regularla. ¿Existe alguna organización, acuerdo internacional o legislación que regule la investigación o el uso de la inteligencia artificial? Ya comienza a haber algunos intentos para regular los algoritmos. Del 2016 al 2019 se elaboró una guía ética sobre la inteligencia artificial. En el 2018, Canadá y Francia propusieron un plan al G7, mientras que en el 2019 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, comenzó a hacer recomendaciones sobre la inteligencia artificial. En México se necesita poner mayor énfasis en la regulación y en el desarrollo de la inteligencia artificial. En el ámbito legal, en México solamente se han protegido los datos personales. Como señala la doctora Mildred Hernández, la inteligencia artificial no es otra cosa que la simulación de la inteligencia humana a través de máquinas. Es decir, el creer que estos productos creados por el hombre puedan alcanzar la inteligencia de su creador.
Un tema muy importante que pone sobre la mesa la doctora Mildred es el tema de los derechos humanos y el respeto a la autonomía de las personas. Nuestra segunda entrevista es al doctor Edgar Tafolla Ledesma. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro y doctor en Filosofía de la Ciencia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con especialidad en estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología. Doctor Edgar Tafolla, el pasado 21 de abril, la UNAM y Huawei, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, anunciaron la creación de un laboratorio para impulsar la inteligencia artificial en nuestro país. ¿Qué representa esta inversión y qué impacto social crees que tendrá? La universidad, la UNAM, generó un convenio de colaboración para crear un espacio de innovación junto con la empresa china Huawei a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me parece, y también Secretaría de Hacienda. Hay un presupuesto público destinado para este convenio de colaboración y al parecer se trata de una suerte de espacio de innovación que se va a crear. Por supuesto va a estar instalado en la universidad. Se trata de un laboratorio para la docencia, la investigación, que contará con servidores, que contará con módulos de inteligencia artificial, que contará con la infraestructura con la que cuenta la UNAM para investigación en tecnologías de la información. Y bueno, parece ser que este laboratorio tendrá diferentes grupos de investigación, se van a generar proyectos de innovación, sobre todo en inteligencia artificial y ciencia de datos. Este es un proyecto muy importante porque en términos sociales tendrá un impacto, digamos, positivo si los proyectos de innovación se generan de manera bien organizada, bien coordinada, porque se trata de incentivar la participación de sectores vulnerables como comunidades indígenas, como grupos con discapacidad también, y también el sector migrante en México en teoría va a ser apoyado por este Centro de Innovación en Inteligencia Artificial. Es decir, tiene un objetivo social, este convenio de colaboración tiene el objetivo de empoderar, de ayudar, de beneficiar a sectores sociales vulnerables, y por supuesto también detonar el emprendimiento, y eso pues parece ser que es importante. Es decir, se podrán beneficiar jóvenes, microemprendedores, y por supuesto la propia comunidad científica de nuestra casa de estudios. Y bueno, a mí me parece que este es un ejemplo de cómo funciona de alguna manera este modelo de la triple hélice. Yo no estoy tan de acuerdo con el modelo, me parece que es insuficiente desde que se planteó. Este modelo de triple hélice consiste básicamente en la relación estratégica entre universidad, empresa y sector público. Es decir, la participación del gobierno como representante del Estado, la investigación a través de centros o universidades y la colaboración con empresas privadas, pues se trata de un modelo para la innovación en ciencia y tecnología que se llama la triple hélice, que bueno, ha operado desde hace muchos años en América Latina, por supuesto en Estados Unidos y en Europa, pero que parece ser que en América Latina pues ha funcionado. Yo no estoy tan de acuerdo con el modelo, me parece que ahí tiene que haber también un sector de la sociedad civil organizada que tiene que participar en estos convenios, pero bueno, a mí me parece que este convenio en particular que tiene la UNAM tendrá es una buena iniciativa que tiene un buen impacto social, por lo menos así se plantea en sus objetivos. Y bueno, también es importante considerar que está planteado este convenio de colaboración para que pueda beneficiarse también sectores de la sociedad que debido a la pandemia pues están en un contexto de
desarrollo laboral pues radicalmente distinto, es decir, están en el contexto del teletrabajo, trabajan desde casa, laboran desde casa y todos los servicios son absorbidos por el propio trabajador, y eso implica también pues la conectividad, el acceso a internet, entre otras cosas. Y bueno, teletrabajo y educación a distancia serán de los elementos más, digamos, importantes que van a ser beneficiados por este proyecto, y pues vale la pena señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está impulsando de manera estratégica. Desde mi punto de vista, pues parece será una buena iniciativa en el ámbito de la inteligencia artificial, con presupuesto público importante. ¿Actualmente existen proyectos de investigación en inteligencia artificial en nuestro país? En México existen proyectos de investigación e innovación importantes en el área de la inteligencia artificial desde hace unos 15, 20 años a la fecha, pero sobre todo en los últimos años en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UAM, en el Instituto Politécnico Nacional, pero por supuesto también en universidades privadas como el Tecnológico de Monterrey. Se han llevado a cabo proyectos importantes sobre inteligencia artificial con presupuesto público, pero también con presupuesto privado. Sí existen distintos campos y desarrollos en áreas específicas como la informática, la medicina, la biología molecular, la genética, la bioinformática, la ingeniería genética, donde se han desarrollado en buena medida estas investigaciones en inteligencia artificial. Un ejemplo concreto es la cirugía robótica en México. Se están usando ahora sistemas inteligentes para generar una robótica inteligente, digamos, que pudiera resultar importante para el caso de cirugías, microcirugías, y bueno, esto tendría un impacto importante, ¿no?, en el ámbito de la medicina. Ahí hay un desarrollo amplio, importante, en el caso mexicano. También se utiliza ya inteligencia artificial para la asistencia de diagnósticos clínicos en el campo de la medicina. México ha innovado en este ámbito. Por supuesto, también se ha destacado investigación importante en este ámbito sobre procesamiento avanzado en inteligencia artificial en sistemas de sensores y biosensores, esto sobre todo para el campo de la industria, del desarrollo industrial, que ha sido importante en México en los últimos años. También hay desarrollo de inteligencia artificial en cuanto a la implementación de algoritmos para el tratamiento de redes neuronales de primera y segunda generación. Ya hay proyectos, por ejemplo, en el Tecnológico Nacional de México sobre la construcción de redes neuronales artificiales, y esto pues es un ejemplo importantísimo, ¿no?, de desarrollo de inteligencia artificial. También hay aplicaciones más, digamos, técnicas de inteligencia artificial para el caso de la predicción de contaminación atmosférica. Ahí se ha hecho un buen trabajo en el caso mexicano, y ahora se ha generado un ámbito de innovación muy interesante sobre inteligencia artificial en gobiernos locales mexicanos, en gobiernos municipales y gobiernos estatales, para el análisis de la percepción de las responsabilidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Y también se usa inteligencia artificial para el desarrollo de la administración pública, digamos, digitalizada en los gobiernos locales. Y bueno, parece ser que esto ha generado una innovación interesante en nuestro país.
Y por supuesto está el papel de la inteligencia artificial en la industria 4.0, que es importante para el caso de nuestro país. Se aplica la inteligencia artificial para oficinas, para negocios, ¿no? Para bancos, entre otras cosas. Entonces sí que hay en México desarrollo de investigaciones e innovaciones en inteligencia artificial, tal vez no como en otros países, ni con el presupuesto público indicado como en otros países, o necesario como en otros países. Estoy pensando por supuesto en Noruega, por supuesto en Japón, en Estados Unidos, en China hay desarrollo de inteligencia artificial muy importante, por supuesto en India, pero y en economías emergentes también, ¿no? como Brasil, pero bueno, me parece que hay un buen desarrollo. No del todo se está aprovechando desde el sector público gubernamental, pero me parece que poco a poco ha habido un buen desarrollo en este campo. Y bueno, otro de los ejemplos de innovación e investigación con inteligencia artificial es el campo de la enseñanza, de la enseñanza y el campo educativo. Aquí parece ser que vendrá en México un buen desarrollo de innovación y de investigaciones, porque pues el contexto de la pandemia ha estado haciendo necesaria que frente a la educación a distancia, la educación en línea, la educación desde casa, pues se tengan los profesores académicos, las propias comunidades científicas tengan que innovar métodos de enseñanza-aprendizaje en distintos niveles. Esto opera para el caso de nivel básico, instrucción básica, nivel media superior, y por supuesto también a nivel de los posgrados. Entonces el sector educativo, el ámbito educativo, sí que se va a ver beneficiado por el desarrollo de investigaciones en inteligencia artificial, y México no se va a quedar atrás. Y yo estoy seguro que los ejemplos como el laboratorio de Huawei y la UNAM van a ser cada vez más amplios e importantes. ¿Cómo podría la aplicación de la IA ayudarnos con los problemas sociales que enfrentamos hoy en día en áreas como política, justicia, seguridad nacional e internacional, salud, educación o medio ambiente? Aquí podríamos distinguir entre impactos social y ambientalmente positivos e impactos negativos. Los impactos positivos son muchos. Un ejemplo de ello pues es la inteligencia artificial para el desarrollo de sistemas de navegación, las guías digitales que tenemos para encontrar calles, para ubicarnos, los GPS, los geolocalizadores, los mapas digitales, los asistentes de voz. Todos estos desarrollos e innovaciones permiten tener una mejor comunicación, permiten tener un mejor desplazamiento en el espacio urbano, en el ámbito de la vida pública, y por supuesto nos permiten también tener una mejor intercomunicación y una mayor movilidad social. Ahí la inteligencia artificial es muy importante porque recopila datos en tiempo real para poder ofrecer informes de tráfico y ayudar a los conductores, por ejemplo, ¿no?, a llegar a sus destinos, o a los transeúntes, o a la gente que viaja de una ciudad a otra, etcétera. Entonces la inteligencia artificial en este campo tiene un impacto muy positivo. Por supuesto también está el desarrollo de la industria de las redes sociales o redes sociodigitales, se pueden llamar también en un sentido más técnico, porque las redes sociales recopilan información de los contenidos que preferimos consumir, y en función de eso va desarrollando
cada vez van evolucionando estos dispositivos y estos desarrollos tecnológicos. Operan las redes sociodigitales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, entre otras, Tinder incluso, operan sobre la base del contenido que nosotros vamos generando. Es decir, funcionan en términos de cómo operan los usuarios. Trabajan con nuestra información, operan con nuestra información, con nuestros gustos y con nuestro consumo. Y esto es muy importante. Aquí la industria de la inteligencia artificial sí ha tenido un desarrollo impresionante, vertiginoso, acelerado en los últimos 20 años en el campo de las redes sociodigitales. Por supuesto que también tiene su lado negativo, porque estas empresas trabajan y operan con la información y el uso de datos personales que nosotros les brindamos cuando usamos estas aplicaciones. Es decir, no solo son redes sociales, redes sociodigitales, sino que son empresas, ¿no?, transnacionales, globales, que operan sobre la base de el manejo de información, de contenidos que nosotros les brindamos como usuarios. ¿Cómo hacen esto estas empresas como Facebook, Twitter, para manejar nuestra información? Pues a través de inteligencia artificial. Es decir, funcionan a través de la inteligencia artificial. Y bueno, aquí hay un problema porque las empresas tienen que estar cada vez más operando en función, desde mi punto de vista, en función de ciertos códigos de ética que les permitan operar de la mejor manera para no hacer un mal uso de nuestros datos personales. Pero lo pueden hacer, hasta ahora lo pueden hacer perfectamente bien. Tienen acceso a nuestros teléfonos, a nuestros correos, tienen acceso a nuestras imágenes, a nuestros videos, a lo que consultamos, a lo que consumimos, a nuestras transacciones digitales, entre otras cosas. Y por supuesto que esto es negativo en términos, digamos, de su impacto social. Y bueno, aquí sí que habrá que generar regulaciones nacionales e internacionales, pero bueno, ahí también hay que ponderar porque pues por otro lado nos permiten una mayor comunicación a distancia como no la habíamos tenido en muchos años, sobre todo la inteligencia artificial que opera en las redes sociodigitales. También está la industria de los videojuegos, por supuesto. Ahora ya puedes jugar en línea y a distancia, y esto es posible a través del desarrollo de inteligencia artificial en videojuegos, pues que las empresas recopilan información de los movimientos, de las reacciones, de los impulsos, incluso de lo que estás generando a través generando en el juego a través del desarrollo de algoritmos. Pueden incluso perfilar estilos de juego, pueden perfilar tipos de personas, tipos de personalidades, y también catalogan a través de inteligencia artificial cómo se pueden enfrentar los contrincantes en el campo de los videojuegos. Y por supuesto, además, pues generan entornos virtuales muy importantes, ¿no? Generan realidades virtuales muy importantes que para los que se dedican, para los gamers que se dedican a esto, pues es fundamental, digamos, ¿no? Es parte ya de su vida íntima. Recordemos que hay cientos de adolescentes, niños y adolescentes sobre todo, que en buena medida ahora en el contexto de la pandemia, pero ya antes sucedía, solo que en el contexto de la pandemia se agudizó, tienen como parte de su entretenimiento en casa, dentro de casa, pues los videojuegos. Entonces, esta industria de los videojuegos se sirve de la inteligencia artificial, opera a través de inteligencia artificial para
para poder vender. Y bueno, pues esto es muy importante. Otro campo de la inteligencia artificial muy desarrollado, ampliamente conocido, pues es el desarrollo de los metabuscadores. Y bueno, uno de ellos es Google. Google es una gran empresa internacional que opera sobre la base del manejo de datos, de información de los usuarios, que son miles de millones en el mundo. Y por supuesto este gran metabuscador desarrolla, sobre todo puede desarrollarse a través de la inteligencia artificial. Es decir, Google es el gran ejemplo del desarrollo de la inteligencia artificial a nivel mundial. Y bueno, uno se preguntaría qué haríamos ahora sin este metabuscador. Es ahora ya poco pensable. Ahora ya no nos podemos pensar como sociedad local, sociedades globales o sociedades regionales sin el desarrollo de la internet, y ahora menos sin el desarrollo de estos grandes metabuscadores. Por supuesto, empresas como Google, si bien tienen acceso a grandes bases de datos, a la Big Data, al mismo tiempo, por supuesto, pues controlan nuestra información, usan nuestra información, trafican con nuestra información y en buena medida pues la privatizan y la comercializan. Son empresas que se dedican al comercio de datos, a la privatización de datos, a el uso comercial e industrial ya de datos. Recuerden que la Big Data ya es ahora el ámbito de desarrollo financiero y comercial, uno de los desarrollos comerciales más importantes en el mundo. Entonces, bueno, ahí hay otro campo importante de cómo la inteligencia artificial pues soluciona de alguna u otra manera ciertos problemas sociales. Por supuesto, en el campo educativo la inteligencia artificial es fundamental para el desarrollo de softwares, de aplicaciones, para el desarrollo de plataformas virtuales, por ejemplo, con las que ahora estamos trabajando para la educación a distancia en el contexto de la pandemia. Un ejemplo muy claro pues es Meet de Google, y otro ejemplo clarísimo pues es Zoom. Es una empresa también multinacional que ahora pues ha tenido pues altos estándares de innovación. Cada vez está innovando más Zoom para poder generar una plataforma estable, eficiente, técnicamente adecuada para el desarrollo de la educación a distancia por un lado, pero también para el desarrollo del teletrabajo. Zoom funciona para educación, funciona para investigación, funciona para el teletrabajo, funciona para los negocios, la educación a distancia, por supuesto, para el desarrollo de la cultura en general, del acceso a la cultura. El desarrollo de Zoom también está funcionando de manera muy importante. ¿Qué implicaciones tendría la inteligencia artificial para el desarrollo económico y social de México? Hay buenos datos y podemos destacar algunos ámbitos importantes. Está el sector energético y eléctrico, eso es muy importante. En algún momento va a estar muy apoyado por innovaciones digitales y también por aplicaciones en inteligencia artificial. El ámbito de los servicios financieros es muy importante el desarrollo de inteligencia artificial, el desarrollo de las telecomunicaciones, la industria manufacturera. Por supuesto, el ámbito educativo que ya hemos mencionado es importantísimo, y también la digitalización de los recursos humanos en las empresas también es un ámbito muy importante. La ciberseguridad es otro ámbito importante donde la inteligencia artificial ha tenido un muy buen desarrollo en el caso mexicano. Hay algunos datos proporcionados, por ejemplo, por el Fondo de Prosperidad del Reino Unido, a través de la Embajada Británica en México, ha desarrollado
estudios de impacto de inteligencia artificial en el caso de distintos países. Uno de ellos es México. Hay un estudio elaborado hacia 2018 financiado por el fondo de prosperidad del Reino Unido, en conjunto con algunas consultoras como SemMinds y Oxford Insights. Y bueno, han dado a conocer algunos datos interesantes para el caso mexicano. Según cifras de este reporte, México es posible que ocupe el lugar 20, 22 o 23 entre 35 naciones en el ámbito del índice de preparación para la inteligencia artificial. Es decir, son naciones. México se encuentra en el ámbito en el rango de naciones que se están preparando para que en un futuro próximo puedan hacer uso de innovaciones en inteligencia artificial en estos campos que ya mencioné. Y bueno, ¿por qué se proyecta México? Pues porque las fortalezas de nuestro país tienen que ver con una infraestructura digitalizada con la que ya se cuenta, y esto se traduce en óptimas condiciones para trabajar con datos necesarios en esta materia. Se proyectan alrededor de 19% de empleos en México. Se proyecta que en un futuro próximo estén asociados a inteligencia artificial. Esto implicará cerca de 10 millones más o menos de puestos que estarán de alguna u otra manera afectados o implicados en los procesos de automatización en la industria manufacturera, por ejemplo, en el sector eléctrico también. Y este es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial va a ir cobrando digamos cada vez más empuje. Otros datos interesantes sobre respecto de este informe y otros con los que se cuentan ubicarían a México entre los 25 países del mundo con mayor avance preparativo para adoptar tecnologías de inteligencia artificial en estos sectores que ya he mencionado. Y algunos pronósticos sobre impacto social, económico, financiero, industrial serían los siguientes. Esto es muy interesante. Por ejemplo, se proyecta que 19% de los empleos en México van a ser afectados por herramientas de inteligencia artificial. 16% de estos empleos se verán afectados por procesos de automatización en los siguientes 5 años. Estamos hablando de 2019, la proyección fue hecha en 2019 hacia 5 años próximos, o sea, estamos hablando de 2021, 2022, 2023. Y cerca del 75% se verán afectados en los próximos 5 a 10 años. Entonces, en el ámbito del desarrollo económico, empresarial, industrial y lo que eso implica en la generación de empleos, pues va a ser muy interesante, va a ser muy importante el comportamiento que México tenga frente a la inteligencia artificial. Otro ámbito muy importante son las instituciones bancarias. La mayoría de las instituciones bancarias utiliza ya aplicaciones o desarrollo de software o banca electrónica o tecnología digital para desarrollar sus transacciones. Esto implicará que los usuarios de estas instituciones bancarias pues tengan mayor acceso, comunicación a distancia, desarrollen banca digital, hagan transacciones desde su smartphone o desde su computadora o desde su trabajo. Y bueno, el 80% ya de las instituciones bancarias en México utilizan desarrollos de inteligencia artificial, y se prevé que llegarán cerca de 5.900 robots industriales. Eso se proyectaba en el 2018-2019
para la automatización de estas operaciones bancarias, y eso implicaría que México pues estaría, digamos, en sintonía con estos países principalmente desarrollados, que ya cuentan con inteligencia artificial para transacciones bancarias. Esto colocaría a nuestro país en el número 40-45 según estos reportes a nivel global en el uso de inteligencia artificial y sobre todo en el uso de robótica para el caso de estas instituciones. Y hay otro campo importantísimo que vale la pena destacar, y es la digitalización de los recursos humanos en ciertas empresas. Según ciertos estudios con los que se cuenta, por ejemplo, de Head de Recursos Humanos en Runa, una consultora también sobre desarrollo tecnológico e innovaciones tecnológicas, según el estudio que se plantea, desde el inicio de la pandemia, casi el 45% de las empresas de América Latina comenzaron a implementar herramientas de inteligencia artificial. Y parece ser, según este estudio, que han obtenido resultados muy favorables, sobre todo en el ámbito de la planeación de sus recursos humanos. Esto en el lapso de un año, y esto es muy interesante porque la digitalización de los recursos humanos se convierte en una de las tecnologías digamos más importantes de las empresas y de las industrias para hacer más operativos sus funciones. En particular, ¿qué hace la inteligencia artificial en los departamentos de recursos humanos? Pues entre otras cosas permiten una organización de mayor volumen, permiten transformar casi por completo los equipos de trabajo, generan la creación de microempresas o subempresas al interior de empresas mayores, hace mayor eficiente la productividad, incluso se generan procesos de innovación al interior de las propias empresas. Esto hace que cuando se usa al interior de las empresas la digitalización de los recursos humanos y en general las empresas, el sector empresarial desarrolla innovaciones digitales en inteligencia artificial, pues las coloca en una especie de lugar privilegiado en el mundo global para ser consideradas como empresas inteligentes, ¿no? Porque apuestan mucho al desarrollar innovaciones y procesamientos. En este sentido, pues la Big Data pues permite analizar gran cantidad de datos en determinadas empresas, y eso permite pues mayores indicadores de productividad, análisis de riesgo, eficiencia en el marketing, en el desarrollo de ventas, etcétera. El desarrollo de chatbots en el desarrollo de las empresas es también muy importante, la gestión de la nómina, la captación de talento, la contratación a través de estas aplicaciones, la captación de recursos humanos, el desarrollo de equipos de trabajo colaborativo más eficientes y eficaces al interior de las empresas, etc. En general, aquí hay una buena implicación, digamos, positiva para el desarrollo empresarial, y por supuesto esto tiene impacto en el desarrollo económico. Es posible que esto también se traduzca, esto que acabo de mencionar, todos estos elementos que acabo de mencionar, también se traduzcan de manera interesante en el mejor funcionamiento de procesos al interior de las universidades, tanto públicas como privadas. Y ahí eso está por verse
En el caso de nuestra universidad, de la UNAM, es probable que en algún futuro próximo tengamos un amplio desarrollo de inteligencia artificial para agilizar, eficientar técnicamente procesos internos, tanto académicos como administrativos. Y bueno, pues eso tendrá repercusiones muy importantes para la investigación, la innovación y la educación en nuestro país. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-el Debate. Pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Si les gustó este programa, regálanos un like, compártenos con tus amigos y no olvides dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En coordinación de producción, Carlos Correas Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la producción de cápsulas informativas, Jimena Sandoval y Yamil Sosa. Se despide de ustedes Jimena Lezama. Hasta el próximo episodio. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistosos Opina, en los medios, argumenta, controversial. analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.